¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este espacio donde vamos a desmenuzar un tema fascinante, la arquitectura de la restauración. Como futuros profesionales de la salud mental, sabemos que abordar las adicciones es uno de los retos más complejos que hay. Por eso, hoy vamos a explorar un marco de trabajo de doble lente que es una verdadera maravilla. Vamos a unir el rigor absoluto de la ciencia conductual con la profundidad humana de la antropología teológica. Así que vayan tomando nota mental, porque esto que platicaremos hoy será literalmente la base sólida de su futura práctica clínica para guiar a las personas hacia la verdadera libertad. Para arrancar, quiero que vean cómo una frase milenaria cobra una vida clínica increíble. Esta cita de Gálatas nos habla de un conflicto constante entre la carne y el espíritu. Bueno, si lo traducimos al lenguaje clínico, esa carne es básicamente nuestro poderoso impulso biológico buscando reforzamiento inmediato, ¿no? Esa necesidad urgente de dopamina para aliviar el dolor al instante. Entender esto es crucial porque no estamos aquí para juzgar al paciente, sino para empatizar profundamente con su biología. De hecho, aplicar el rigor científico para entender estas leyes biológicas es sin duda la forma más alta de compasión cristiana que podemos ofrecer. Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara y directa. Pasaremos por fe, ciencia y servicio, luego armaremos el mapa mental del aprendizaje, veremos cómo cambiar el entorno, la creación de pactos y nuevos hábitos, hablaremos sobre el autocontrol y cerraremos sellando la libertad. Vamos con la primera sección. Fe, ciencia y servicio, entendiendo las leyes de la conducta. A ver, todo gran edificio necesita cimientos fuertes, ¿estamos de acuerdo? En el análisis conductual partimos de una premisa básica. Los eventos internos, como los pensamientos y los sentimientos, están sujetos a leyes naturales predecibles. Aquí es donde entra el principio del determinismo. Este nos dice claramente que la conducta adictiva no ocurre de la nada, no es al azar, responde a causas ambientales que podemos identificar. Y ojo, comprender esto no anula el libre albedrío desde nuestra perspectiva teológica, más bien nos muestra cómo ese albedrío está condicionado. Al conocer estas causas, nosotros ganamos el poder de diseñar ambientes que realmente faciliten la sanidad. Pasemos a la sección 2. El mapa mental del aprendizaje, construyendo los mecanismos de la adicción. Como clínicos, es vital que construyamos un mapa claro de cómo un organismo aprende a engancharse a una sustancia. Imaginen esto como un conflicto interno diario. Por un lado tenemos la conducta moldeada por contingencias, que es básicamente aprender guiados por el placer físico o el alivio químico inmediato. Y por otro, la conducta gobernada por reglas, que es esa capacidad superior que tenemos para planear a futuro y evitar peligros siguiendo instrucciones. Esto resuena muchísimo con el concepto bíblico de ser gobernados por una palabra que nos protege. El drama total de la adicción ocurre justo cuando la urgencia de la contingencia química vence a la regla protectora. Ahora, esas contingencias no aparecen por arte de magia, se forman a través de 3 vías de aprendizaje. Primero, el condicionamiento clásico. Aquí es pura asociación. Por ejemplo, el simple hecho de pasar por un bar dispara un deseo físico intensísimo. Segundo, el condicionamiento operante, que se mueve por consecuencias. Imaginen a alguien que consume solo para quitarse la ansiedad de la abstinencia. A esto en ciencia le llamamos reforzamiento negativo. Y el tercero es la imitación social, que es normalizar el consumo porque lo vemos en amigos o en redes sociales. Cada uno de estos mecanismos es un engranaje que mantiene girando el ciclo de la adicción. Muy bien, llegamos a la sección 3, cambiando el entorno, la realidad clínica de la extinción. Entonces, ¿cómo intervenimos eficazmente? Pues modificando el entorno y quitando esos reforzadores que mantienen la adicción. Pero cuidado, aquí aparece algo interesantísimo, el estallido de extinción. Para entenderlo, imagínense que van a la máquina de refrescos de la universidad. Le ponen la moneda, aprietan el botón y no sale nada. No te quedas tranquilo, ¿verdad? Golpeas la máquina, la sacudes, te desesperas. Esa reacción violenta e impulsiva, eso es exactamente un estallido de extinción en el cerebro. Y créanme, esto responde a una de las grandes dudas que frustran a muchos terapeutas novatos. ¿Por qué parece que el paciente empeora justo cuando arranca el tratamiento? Ese pico brutal de desesperación, de ira o de ansiedad no es un fracaso terapéutico. Al contrario, es la confirmación biológica exacta de que logramos retirar el reforzador con éxito. El cerebro está en pánico total porque su botón fácil de alivio ya no funciona. Así que la instrucción aquí para ustedes es firme. No le tengan miedo a esta crisis. Es un paso biológico absolutamente necesario para la recuperación. Cuarta sección. Pactos y nuevos hábitos. Formalizando el cambio. Ya que modificamos el ambiente, necesitamos formalizar el cambio usando herramientas bien estructuradas para que no se nos caiga el proceso. Aquí usamos una técnica increíble llamada encadenamiento hacia atrás. En vez de lanzar al paciente al ruedo con lo más difícil, que sería el paso 4, recibiendo un mensaje de texto riesgoso, empezamos por el final de la historia, reforzando la victoria.
Les enseñamos a sentir la seguridad de estar sentados en su grupo de apoyo, el paso 1. Luego retrocedemos al paso 2, que es tomar el transporte lejos de la zona de riesgo, y así. Al armar esta cadena en reversa, cuando la persona por fin enfrenta el detonante real, su cerebro ya asoció el inicio del problema con la sensación del éxito final. Es una maravilla. Vamos a la sección 5. Autocontrol. La palabra frente al cortisol. En esta batalla épica entre la palabra y el cortisol, recordemos que el libro de Proverbios dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. En psicología clínica a esto le llamamos conducta verbal y reestructuración cognitiva. Es usar nuestro diálogo interno como un freno neurobiológico real. En la práctica se ve así. Primero, ayudamos al paciente a identificar que ese impulso no es una orden absoluta, es solo la amígdala rogando por dopamina. Segundo, aplicamos la regla de oro de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, la pausa de 90 segundos. Una emoción química dura máximo 90 segundos si no le echamos leña al fuego. Esperar ese tiempo y describir el entorno en voz alta literalmente fuerza al cerebro a pasar el control de la zona emocional a la corteza prefrontal lógica. Este habla privada es el mejor freno contra la impulsividad. Llegamos a nuestra última parada, sección 6, sellando la libertad, la ciencia de la perseverancia. El verdadero reto clínico no es solo que el paciente esté bien en consulta, sino que ese cambio lo acompaña a las fiestas, a su casa y en el estrés del trabajo. Y aquí nos apoyamos en el modelo de prevención de recaídas. Futuros colegas, este es un punto donde se salvan vidas. Hay que enseñarles a nuestros pacientes la enorme diferencia entre un desliz o un lapse y una recaída total. Un desliz de una sola noche no significa que el tratamiento se fue a la basura o que sea un caso perdido, para nada. Es simplemente un dato clínico valiosísimo que nos marca exactamente dónde tenemos que reforzar la armadura. ¿Y saben qué pasa si no manejamos ese desliz correctamente? El paciente se hunde en una culpa tan aplastante que ahí sí detona una recaída total. Por eso aplicamos 3 pasos clave. Primero, reetiquetamos el desliz. Le quitamos esa carga pesada de fracaso moral y lo llamamos evento de aprendizaje. Segundo, externalizamos la conducta. Le recordamos a la persona que ese error no define su identidad central. Y tercero, hacemos un análisis funcional frío y súper objetivo de qué fue lo que detonó el desliz para blindarnos en el futuro. Todo este marco científico nos reconecta de una forma preciosa con nuestra base antropológica. Como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. Tanto la ciencia conductual más dura como la teología más profunda concuerdan al 100% en algo. La sanidad, el mantenimiento y la sobriedad no son magia instantánea. Requieren perseverancia. Es un proceso de aprendizaje continuo, pero sobre todo, es un proceso profundamente esperanzador. Así que, para cerrar este análisis, les dejo una pregunta para que se la lleven reflexionando. Ya que tienen este mapa mental claro, ya que entienden cómo funciona el determinismo, el poder de las reglas frente a las contingencias, y cómo aplicar técnicas como la extinción y el freno al cortisol, ¿cómo van a usar todo esto de forma práctica para servir al prójimo cuando esté atravesando sus crisis más oscuras? Ese es el verdadero reto que tienen enfrente. Usar todo este rigor analítico y científico como su forma más sublime de compasión. Ha sido un verdadero honor compartir todo este material con ustedes hoy. Hasta la próxima.